muchachos, empezamos hoy día la teoría de la divisibilidad. Con ello vamos a entrar a uno de los temas de la teoría de números que es muy importante, del cual se desarrollan, como tú bien sabes, muchos problemas. Veamos lo siguiente. En la divisibilidad partimos de que existe un número entero que es dividido exactamente entre otro. Cuando dividimos dos números enteros y el resultado es un número entero, podemos decir entonces de que el primero lo divide exactamente. Entonces, el número A es dividido exactamente entre el número B. Podemos afirmar entonces que es divisible entre dicho número. El número A es divisible entre el número B. Los valores que vamos a considerar van a ser dentro del campo de los números enteros. A es un número entero, B es un número entero. Si la división de los dos números enteros resulta número entero, se dice que el primero es divisible entre el segundo. Y a su vez, el segundo número se dice que es un divisor del número A. Bien, con esto entonces estamos señalando la particular de esta primera frase. Ahora, ¿cómo representamos a los múltiplos de un número? Los múltiplos de un número se representan colocándole una línea horizontal encima de ella y colocándole una bolita. Esto significa múltiplo de A. O de repente solamente colocándole la bolita o solamente indicando el número A multiplicado por un número entero. Se indica entonces que estos números son divisibles o múltiplos de un valor determinado. La palabra divisible y múltiplo lo vamos a establecer en forma equivalente. Múltiplo, divisible son términos equivalentes. Entonces, cuando represento a los múltiplos de 7, los múltiplos de 7 son todos aquellos números enteros que son divididos exactamente entre 7. ¿Quiénes? 7 entre 7 me da 1, 14 entre 7 me da 2, 21 entre 7 me da 3, 28 entre 7 sale 4, etc. Esos son los números divisibles entre 7, son llamados múltiplos de 7. También tenemos de que 0 entre 7 resulta ser número entero. 0 es divisible entre 7. Menos 7 entre 7 es número entero. Menos 14, menos 21 y así sucesivamente. Todos ellos son múltiplos de 7 o divisibles entre 7. Entonces, cuando hablamos de los números que son divisibles, diremos dentro del campo de los enteros, tanto los positivos, los negativos e inclusive el 0. Estos son los números que son divisibles. Ahora, por ejemplo, mira, si yo tengo la siguiente sucesión de números, tengo la sucesión de los números que son múltiplos de 13. Los múltiplos de 13, ¿quiénes son? Son los números enteros positivos, serán el 13, el 26, el 39, el 52, etc. Forman una secuencia de números infinita. Muchos de los problemas consisten en reconocer cuántos múltiplos de 13 existen en un rango determinado. Entonces te propongo lo siguiente. Si escribimos la serie de los números del número 1 al número 400, ¿cómo encontramos a los números que son múltiplos de 13? La forma práctica para reconocer la cantidad de números que son múltiplos de 13, partiendo desde la unidad hasta un número señalado, en este caso 400, es del modo siguiente. Vas a dividir el último número que se plantea en este esquema, es decir, 400, lo vas a dividir entre el número del cual deseamos saber cuántos son divisibles o múltiplos. En este caso, vamos a dividirlo entre 13. Y cuando tú lo divides entre 13, la división no necesariamente es exacta. Por esa razón es que tú vas a tomar solamente la parte entera. Y para indicar que tomas la parte entera de esta división, colocamos este símbolo que justamente se señala para que se tome la parte entera de la división, nada más. Y el resultado te va a indicar cuántos números son múltiplos de 13 desde el 1 hasta el 400. Observa, 400 entre 13 saldría 40 entre 13 sale 3. 3 por 13, 39. Para 40, sobra 1. Bajo 10. 10 entre 13 no se puede, quedaría 30. Y terminó la operación, porque solamente deseamos reconocer aquella parte entera. A ver, este otro, del número
1 al número 3500. Del 1 al 3500 quiero reconocer cuántos son múltiplos de 17. Para reconocer a los que son múltiplos de 17, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a contar los enteros positivos 17, 34, 51, 68, etc. Pero de esta secuencia vas a reconocer, repito, cuántos son múltiplos de 17 desde el 1 al 3500. ¿Y cómo lo hacemos? Igual que en el caso anterior, con estas características. Dividimos el último número mencionado, en este caso 3500, entre el valor del múltiplo señalado, múltiplo de 17. ¿Y qué más? Solamente vas a considerar la parte entera de esta división. Ya está. Toma solamente la parte entera de esa división. Y me ayudas a efectuar eso. 35 entre 17 saldría 2. 2 por 17, 34. Resta 35 sobre 1. Baja 0. 10 entre 17 no se puede dar un valor diferente de 0. 0 por 17 es 0, me queda 10. Bajamos el siguiente 0. 100 entre 17 saldría 5. 5 por 17, 85 y terminó la operación. Existen 205 números, desde el número 1 hasta el 3500, que van a ser múltiplos de 17. Bien, entonces esta es la idea cuando trabajamos con los múltiplos desde 1 hasta un valor determinado. Pero también tenemos que reconocer cómo es que se realiza el trabajo con los llamados números no divisibles. ¿Qué cosas son los números no divisibles? Son aquellos números que no son divididos exactamente entre un valor determinado. En este caso, cuando nosotros efectuamos la división, resulta un número que no es entero. Recuérdalo, al efectuar la división no es entero. Entonces, dividimos el número A entre el número B. Y al efectuar la división de A entre B, el resultado es diferente a un número entero. Como es diferente a un número entero, la división realizada es una división inexacta. Y al ser división inexacta, recuerda que hay dos formas de efectuarlo, por defecto y por exceso. Por ejemplo, 24, tú lo divides entre 7, saldrá cociente 7, 3 por 7, 21, para 24 sobra 3. O también por exceso, 24 entre 7 sale 4 de cociente, 4 por 7, 28, se pasó 4 unidades. Entonces, cuando realizamos la división inexacta, recuerda que puede ser realizada por defecto o por exceso. Y en cada uno de los casos tiene sus propias particularidades. Porque en la división inexacta por defecto, el valor del dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo por defecto. En la división por exceso, el dividendo es igual al divisor por cociente por exceso menos el residuo por exceso. Por lo tanto, el número 24 se podrá escribir 3, que es número entero, por 7, número entero por 7, múltiplo de 7. Será múltiplo de 7 más el valor de 3. Cuando es por exceso, el mismo número 24 se podrá expresar número entero por 7, saldrá múltiplo de 7. ¿Menos cuánto? Menos el residuo por exceso. Entonces, ¿qué es lo que notas cuando tenemos las dos divisiones por defecto y por exceso? Que en un caso el residuo es positivo, es un residuo, que se le suma al múltiplo, y otro es un residuo que se le resta al múltiplo. Pero lo que es más importante, la suma de los residuos que aquí aparece, la suma de 3 y 4, te da el múltiplo con el cual se está trabajando, en este caso 7. Quiere decir que si en otro problema tenemos que un número es igual a un múltiplo de 13 más el valor de 10, inmediatamente puedes reconocer su forma por exceso. ¿Por qué? Porque si es múltiplo de 13 más 10, se podrá escribir como múltiplo de 13 menos el valor de 3. Si uno se suma, el otro se resta. Por defecto se suma, por exceso se resta. Y no olvides, la suma de los residuos tiene que darte el múltiplo con el cual se trabaja. Otro número, el número A es igual a un múltiplo de 17 menos el valor de 4. Si acá es múltiplo de 17 menos 4, será lo mismo decir múltiplo de 17 menos, ya no, porque si este menos, acá es el signo contrario, más. ¿Más cuánto? Lo que necesita 4 para que sea 17. ¿Cuánto necesita? Necesita 13 unidades. Entonces, con los números que no son divisibles,
vamos a trabajar el residuo respectivo, por defecto o por exceso.